Buen día a todos. Mi nombre es Pablo Sánchez, Vice Chair del Comité de Comercio e Inversión de la Cámara. En esta ocasión, para el comité de hoy, pues nos está acompañando Joaquín Victoria, socio director de JBD Consultores. Joaquín es un abogado con mucha experiencia en el ámbito legal, en los temas de telecomunicaciones y digital. El día de hoy, Joaquín nos va a estar hablando un poco sobre cómo el tema de inversión directa extranjera se ha estado desarrollando en Panamá, aprovechando también parte de lo que es el plan del gobierno relacionado a Panamá como hub digital. En la sesión de hoy, pues gracias a nuestros patrocinadores, Platino, AES Panamá, Johnson & Johnson, Tigo Business, Chevron, KPMG, Panama Canal Railway y nuestros patrocinadores Gold, Banco Lapice y Global Bank. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Pablo. La verdad que es un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias por la invitación, AmCham, a ti, a Juan Raúl. Y creo que es un tema interesante, bastante novedoso en cuanto a ciertas cosas que están pasando en el ámbito digital y cómo Panamá se ha ido posicionando en el tiempo como un hub digital internacional y cómo esto puede ser interesante para la búsqueda de inversión extranjera directa. Tengo una agenda acá, bastante corta, pero la idea es ir rápido por ella, donde tocaremos un poco la estrategia a manera de antecedentes, sobre todo la estrategia del Gobierno Nacional de Panamá Hub Digital. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿A razón de que se ha desarrollado todo este tema de Panamá como un hub digital? Un tema muy importante que son los cables submarinos y por qué lo vemos como la piedra angular de esta estrategia de Panamá Hub Digital. Algunos casos de éxito que ya son una realidad en nuestro país de inversión extranjera en el Hub Digital. Los siguientes pasos del Hub Digital en Panamá, unas conclusiones y recomendaciones breves de nuestra presentación y abriremos un espacio entonces para las preguntas y las respuestas. A nivel de la estrategia del Gobierno Nacional de Panamá Hub Digital, es una estrategia que está vigente desde el año 2016, es una estrategia que se hizo a 10 años, pero incluso antes de esta estrategia hubo una primera estrategia por allá del año 2008 que se hizo en conjunto con una consultoría con la Universidad de Berkeley, donde se dieron, por decirlo así, los pininos de esta estrategia y las primeras recomendaciones y conclusiones de la misma. Esa estrategia quedó, por decirlo así, en desuso. Hubo una parálisis gubernamental en algún momento, razón por la cual se creó o, por decirlo así, se modernizó la estrategia en el año 2016. Esta estrategia, la actual, que como digo va hasta el 2025, está fundamentada en 4 pilares: formación de talento humano, infraestructura, incentivos y todo lo que tiene que ver con financiamientos tanto públicos como privados. Privado, fondos ángeles, venture capital, que ayuden a desarrollar esta estrategia. A nivel normativo, esta estrategia se hizo realidad con el decreto ejecutivo 455 del 20 de junio del 2018, donde básicamente este decreto se crea para potenciar la economía digital y para articular a todas las instituciones del Estado en esta materia. Hay múltiples instituciones que tienen que ver con esta estrategia, llámese Autoridad de Innovación Digital, Senacid, AMPIME, Ministerio de Comercio, AMP, múltiples instituciones que la idea es que trabajen de una manera cohesionada para llevar a cabalidad esta estrategia. Y básicamente este decreto ejecutivo tiene 2 puntos importantes. Tiene varios puntos, pero resalto 2, que son la estimulación de los centros de datos. ¿Y por qué esto es importante? Hoy en día hay un fenómeno interesante. Anteriormente los centros de datos eran lo que se llama hyperscale data centers, centros de datos muy grandes, apartados quizás de los centros de consumo de esa data. Llámese, estos centros de datos estaban en los Estados Unidos. Entonces, para traer esa data a nuestros países, Panamá, Centroamérica, región andina, había que pagar mucho tráfico internacional. ¿Qué está pasando hoy en día? Como el consumo de tráfico de Internet ha evolucionado y se ha maximizado de una manera tan importante, producto del uso de redes sociales, del uso de los canales digitales y todo lo que nosotros sabemos, esto ha evolucionado hacia los Edge Data Centers, que son centros de datos
que están cerca de donde se consume la data. Es por eso que vemos que hay mucha inversión yéndose a países como Colombia, yéndose a países como Perú, buscando estar más cerca de estos centros de consumo, y veremos que algunas de estas inversiones ya han llegado a Panamá y ya se está hablando de Panamá como un centro importante de conectividad a nivel regional. Y por el otro lado está el establecimiento de lo que se llama Internet Exchange Point o Centro de Intercambio de Datos Regional, donde básicamente todo este tráfico de datos converge en un sitio, llámese en un centro de datos, y se distribuye hacia otros lugares. O sea, utilizar Panamá como una plataforma de distribución de contenido, por ejemplo, que pueda venir un Microsoft, que pueda venir un Amazon, que pueda venir un Netflix, y no solamente abastecer el consumo de Panamá, que obviamente para estas empresas es muy pequeño, sino hacer como un clúster, pero donde Panamá sea ese centro neurálgico de distribución. Dentro de esta estrategia de Panamá Hub Digital, hay otros temas también a resaltar, como la mayor utilización de aplicaciones de gobierno digital. Ya todos sabemos que, por ejemplo, el tema de la firma electrónica es una realidad. Hay numerosa normativa en esa materia y ya es un tema que cada día se usa más, sobre todo si lo vemos a nivel de registro público. Hoy en día, si no quieres ya ni vas a registro público y todo lo puedes hacer de forma digital. También, por ejemplo, otro tema importante que ha sido lo de la facturación electrónica a nivel de la Dirección General de Ingresos, y todos estos eran temas que están incluso en la estrategia por allá del 2008. Han demorado en materializarse, pero vinieron de una estrategia. Entonces, lo importante es darle consecución y seguimiento a las cosas. Regulación, seguridad, atracción de cables de fibra óptica submarinos, un tema vital en el cual andaremos un poquito más en las siguientes diapositivas, porque nuevamente es para nosotros de donde deriva toda esta estrategia, el tema de tener la conectividad internacional en Panamá. Y propiciar la innovación financiera básicamente a través de la modernización del sistema financiero. Desde hace varios años se viene hablando de temas como sandbox, crowdfunding, fintech, que no han terminado de ser una realidad en Panamá, pero hay un proyecto que quedó tirado en la Asamblea desde hace varios años de modernización del sistema financiero. Algunos lo llamaban un Frankenstein porque tenía muchísimas cosas, pero creemos que sacando algunas cosas y creando de repente normativa individualizada o especializada para algunos de estos temas, se pudiera hacer realidad. Nuevamente, estamos hablando de temas que vienen de 10, 12, 14 años para atrás, que ya estaban en mente, pero que algunos han dado y otros quizás por falta, en algunos casos, de temas tan sencillos como voluntad, no se han podido terminar de materializar. Voy a hablar un poco de cables submarinos porque a mí me parece un tema no solamente importante, sino fascinante. Y el tema de los cables submarinos, hoy en día, el 98% de las comunicaciones, del tráfico de Internet, van por cables submarinos. Anteriormente, el principal método de transmisión eran los satélites. Eso ha quedado básicamente obsoleto por temas de costo, por temas de reparación, por temas de latencia. Y les pongo un ejemplo tan sencillo como que yo agarre mi celular ahora y le mando un WhatsApp a Pablo, que está aquí a mi lado. Ese mensaje de WhatsApp, yo le mando una foto de aquí todos reunidos hoy en AmCham, tiene que buscar esa imagen en un servidor de Meta, de Facebook, que es el dueño de WhatsApp, probablemente en Miami, bajar esa data y traerla de vuelta a Panamá. Todo eso sucede en algo así como 50, 60 milisegundos. Y todo eso pasa a través de un cable submarino. Entonces, es el mundo de interconexión a nivel global, y sin estas redes, que ya estamos hablando de millones de kilómetros que le dan varias vueltas a la circunferencia del globo terráqueo, de varios millones de kilómetros de cables submarinos desplegados en, obviamente, pues todas partes del mundo para poder estar conectados de forma internacional. Y ahora veremos cómo Panamá está posicionado en materia de conectividad internacional a través de los múltiples cables submarinos que tenemos, y por qué decimos que Panamá ya tiene buena parte de la tarea hecha al tener todo este ecosistema de conectividad internacional implementado. Entonces, por ejemplo, sin los cables submarinos no sería posible las tecnologías como el cloud. Y un dato que
siempre considero importante hacer mención a estas presentaciones es lo que ha dicho el Banco Mundial, que un aumento del 10% de Internet de banda ancha equivale a incrementar 1.38% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque le estás dando oportunidad a la gente al tener una buena conexión de Internet que puedan tener inmediatez de la información y acceso a conocimiento. Entonces, estás dándole una oportunidad a esa sociedad de que pueda elevar su nivel de conocimiento. Entonces, el Internet desde hace mucho tiempo dejó de ser un commodity, un lujo, para convertirse en una necesidad e incluso por Naciones Unidas considerado como un derecho humano. A nivel de los cables submarinos en Panamá, y por qué decimos que Panamá es un lugar importantísimo a nivel regional y de las Américas para la conectividad, Panamá recibe actualmente 7 cables submarinos. Para ponerlo en contexto, Costa Rica recibe 3. Pero ahora vamos a explicar algunas cosas que sí son llamativas. De esos 7 cables submarinos, 5 fueron instalados entre el 99 y el 2001. ¿Por qué es eso importante? Porque la vida útil de un cable submarino es de 20 años aproximadamente. ¿Por qué? Remontémonos 20 años para atrás. No había redes sociales, no había Zoom, no había muchas cosas, no había ni siquiera YouTube hace 20 años. Entonces, vemos cómo ha evolucionado la necesidad de transmisión de datos en un periodo de 20 años. Entonces, imagínense lo rápido que quedan obsoletos estos cables submarinos por más que tengan la capacidad de transmisión de un número importante de datos, ¿no? Entonces, en definitiva, no solamente por eso, sino por los mismos componentes del cable submarino, que al final tiene componentes electrónicos que son los que permiten que un cable submarino, que ahora veremos algunos ejemplos, puedan transmitir datos. La mayoría de estos cables submarinos, en consecuencia, los que tiene Panamá, están quedando en desuso o están por alcanzar su periodo de vida útil en los próximos 2 o 3 años. ¿Qué significa eso? Que de ser uno de los mejores países o de los países mejores conectados a inicio de los 2000, estamos quedando en una situación con 2 cables submarinos, por llamar de alguna forma, de última tecnología. Entonces, urge una renovación de esta conectividad internacional que nos permita continuar siendo un centro de conectividad importante para la región. Pero eso no sucede solo. O sea, para traer cables submarinos, que son inversiones de varias decenas de millones de dólares, se requiere protección, uno, de los cables submarinos y incentivar la llegada de nuevos cables submarinos. ¿Cómo se hace eso? Con normativa. En el caso de la protección de los cables submarinos, es importante que exista una normativa sancionatoria, por un lado, y que proteja estos cables submarinos creando corredores de protección de cables submarinos, etcétera, como tiene, por ejemplo, Colombia, aquí al lado nuestro, o normativas que incentiven la llegada de estos cables mediante temas fiscales, etcétera, que también tienen algunos países que están buscando posicionarse como hub digital de la región. Entonces, como dicen por ahí, no podemos dejar que nos roben el mandado. Esto, a manera informativa, son los 7 cables submarinos que mencionábamos en la lámina anterior que conectan Panamá hoy en día. No voy a explicar cada uno de ellos, pero para darles algunos nombres de las empresas que están detrás de estos cables y destacar un fenómeno. Anteriormente, me refiero anteriormente a finales de los 90, cuando recién surge el Internet en el ámbito comercial, porque empezó como un tema más que todo educativo. Cuando se empieza a comercializar el Internet, las empresas dueñas de estos cables eran las empresas de telecomunicaciones, AT&T y empresas importantes de telecomunicaciones en Europa, Verizon, este tipo de empresas pues, que tienen múltiples conexiones a nivel global. Y eso ha ido variando a que los dueños de estos cables submarinos hoy en día, ¿quiénes son? Las empresas de contenido. ¿Y cuáles son esas empresas? Google, Facebook, Microsoft. O sea, se han convertido, pasaron de ser arrendatarios, clientes de estos cables submarinos, a ser dueños de los cables submarinos. Y se ha dado entonces que las empresas de telecomunicaciones han tenido que aliar con los proveedores de contenido para crear consorcios de cables submarinos. Y eso ha sido un poco pues, la evolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último cable en llegar a Panamá, que es el que ven ahí, Curí,
que ahora hablamos un poco de ese cable, porque es uno de nuestros ejemplos de inversión extranjera, es de Google, únicamente de Google. Nadie, o sea, es un cable exclusivamente para transmitir contenido de las plataformas asociadas a Google. Google Cloud, YouTube, Gmail, todo lo que conocemos que tiene que ver con Google. Entonces, por eso finalizamos la lámina diciendo que Panamá es considerado el lugar más adecuado en América para cruzar cables submarinos de un océano a otro. La razón lógica, nuestra bendición principal, posicionamiento geográfico y la estrechez del istmo. O sea, estamos en el medio de América y es el lugar más estrecho. O sea, solamente alrededor de 90-95 kilómetros separan la conexión de un océano a otro. O sea, que eso te permite reducir los riesgos de cortes de infraestructura, que es lo que ninguno, obviamente, de estos proveedores quiere. Estos son solamente visualmente algunos de los recorridos de los cables para que ustedes vean, y esto lo presento para que vean la importancia de estos cables submarinos. Estamos hablando de infraestructura crítica de conectividad para los países. Como pueden ver, desde el Caribe, desde el lado Pacífico de Sudamérica, desde el lado Atlántico de Sudamérica, desde Panamá hacia el norte, tocando México, Estados Unidos. O sea, básicamente desde Panamá confluye y se distribuye una serie de tráfico de internet hacia toda la región. Hoy en día pudiera haber, mientras hablamos aquí, o no pudiera haber, hay alguien en Sao Paulo, en Brasil, conectado con un tráfico de internet que ha salido de aquí de Panamá. Entonces, o, puede haber, o hay alguien en México, en Querétaro, en DF, en Ciudad de México, sentado trabajando con un tráfico que ha salido aquí. De una estación que muy poca gente conoce, que está por el lado de Corozal, que es el principal punto de interconexión, no solo de Panamá, sino de toda la región para tráfico de internet. Y estos son pues, los otros dos sistemas de cables submarinos. El Arcos, que es uno de los sistemas más extensos, como pueden ver, toca algo así como 15, 16 países. Y en su mayoría estos son sistemas de 6.000, 7.000, 8.000 kilómetros de distancia. O sea, el tema de tecnología detrás de esto es absolutamente fascinante. Da para hacer un solo conversatorio de cables submarinos. Entonces, ya entrando... Sí. ¿Puedo interrumpir? Las veces que quieras. Antes que entres en el caso de éxito, que dijiste que hay muchos cables que están a punto de su vida útil, y entiendo que también estos que ya pueden estar dentro de los 5 años, estamos hablando de... pero dijiste dos cosas. Una es evitar que nos roben el mandado, de otra manera. Y de otra dijiste que Panamá es uno de los lugares más adecuados para el establecimiento. ¿Qué se espera que pueda pasar con esos cables? ¿Puede venir y decir no voy a renovar más y no voy a poner otro cable en Panamá? ¿O ya simplemente por inercia de cada una de ellas voy a renovar el cable y simplemente voy a dejarlo en Panamá? Sí, mira, lo que pasa es que en materia de cables submarinos no existe tal cosa como renovar el mismo cable. O sea, este cable queda en desuso. Hay algo que se llama salvamento de cable. O sea, viene un barco, quita el cable o ni siquiera lo quita. A veces lo dejan ahí y simplemente quedó ahí. Hay ya hoy en día algunas empresas que han hecho estudios que dicen, oye, estos cables, los que están en desuso, sirven incluso para predecir temas de movimiento de placas tectónicas, entonces lo utilizan para estudios científicos de sismografía y otra serie de cosas, pero lo que hacen es tirar un sistema totalmente nuevo. Tiran un sistema totalmente nuevo, entonces lo que ha pasado es, por ejemplo, recientemente, el año pasado, hace año y medio, hay un cable submarino que va de Ecuador a Guatemala, o sea, literalmente nos pasa enfrente. Ese cable pudo haber venido a Panamá perfectamente, pero se fue para Guatemala. ¿Por qué? Por las condiciones de protección, sobre todo. ¿Qué ha pasado en Panamá? En Panamá ha habido alrededor de 3 cortes de cable submarino. O sea, un corte de cable submarino es lo más grave que pueda haber. Digo, obviamente hay redundancias dentro de lo que se llama el backbone de las telecomunicaciones. O sea, la empresa no va a poner, como dice, todos los huevos en una sola canasta, pero digo, si te cortas en un lado ya perdiste una pata. Si por cualquier razón te cortas en otro lado, estás en riesgo inminente. Entonces, han sucedido estos cortes por barcos de cabotaje, por pescadores artesanales que tiran un ancla y derrapa sobre el cable, en situaciones que no deben pasar si hubiese una adecuada protección y lo que nosotros recomendamos lo que se llama corredores de protección, o sea, una especie de servidumbre donde queda demarcado ese corredor que es por donde pasan los cables submarinos. Eso lo tienen
la mayoría de los países con coordenadas que quedan estipuladas en cartas náuticas y ya todo el mundo sabe, oye, esto es un lugar por donde pasan cables submarinos, no puedo fondear aquí. Eso en Panamá no existe. Entonces, obviamente no es que lo hagan a propósito, pero por el desconocimiento de la ubicación de estos cables, muchas veces lo que sucede es, o ha sucedido en estas 3 ocasiones, el corte de estos cables submarinos. Entonces, eso inquietó en algún momento a estas empresas de hacer inversiones en Panamá. Nosotros, cuando estuvimos vinculados a una empresa acá local de materia de fibra, hicimos varios viajes al extranjero y tratamos un poco de explicar que ya se estaban dando ciertos pasos a nivel institucional para, de cierta forma, proteger estos cables. Cosa que es cierto que la autoridad marítima ha estado discutiendo internamente algunas regulaciones de protección, etcétera, que están, entiendo, ya por salir muy próximamente. Entrando entonces en los casos de éxito, el primero que les quiero mencionar es precisamente el cable submarino Curie, que es la inversión que Google ha hecho. Esto es un cable que se anunció en noviembre del 2019. Hubo un anuncio importante incluso a nivel presidencial, donde el presidente Cortizo anunció este cable junto con ejecutivos de la empresa Google, donde pues básicamente Panamá es uno de los puntos de aterrizaje. Como pueden ver, este es un cable que recorre 10.500 kilómetros, o sea, es larguísimo el cable, va desde Los Ángeles, California, hasta Valparaíso, Chile, y tiene lo que se llama un branch unit o un ramal que va desde el Océano Pacífico, recorre 1.000 kilómetros y llega a Panamá. Y ese cable submarino básicamente hace aterrizaje en el área de Amador, aquí en Panamá, y recorre aproximadamente 6 kilómetros hacia un centro de datos que ahora también vamos a explicar un poco de esa inversión. ¿Por qué es importante este cable submarino, por ejemplo, para Google? Google tiene su principal centro de datos de América Latina en Chile. Por eso es que el cable llega a Chile. En ese centro de datos en Chile, Google básicamente procesa toda la data cruda de sus usuarios. Y al final, como sabemos, digo, el negocio de Google es publicidad. Ellos crean unas preferencias, crean una identidad digital de cada usuario basado en tus búsquedas. Por eso es que a veces, no sé, tú estás buscando algo en Nueva York y al día siguiente te sale boletos para el estadio de los Yankees o visita a Nueva York o tal oferta en Nueva York, es porque ya se va creando pues toda esta identidad digital como la llamamos, ¿no? Este cable ya aterrizó en Panamá y actualmente está en la fase final de inicio de operaciones. O sea, se anunció en el 2019, mientras el cable se construye y se tiende, acuérdense, son 10.500 kilómetros, esto no es que se hace en 2 días, demora por lo menos 1 año en construcción y por lo menos 6 meses en tendido, más toda la permisología que hay que sacar en Panamá para poder aterrizar un cable submarino. Esto tiene una multiplicidad de tareas para que esto pueda lograrse. Lo importante es que el cable ya está y solamente está esperando el inicio de operaciones del centro de datos que vamos a explicar ahora. Y esto pone a Panamá en una posición muy privilegiada porque, como pueden ver, Google solamente tiene presencia a nivel de cables submarinos en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Todas economías mucho más grandes que Panamá y todas economías, digamos, con mucha menor cantidad de población. Entonces, Panamá queda posicionado con esta inversión de Google como un centro importante para esta empresa y obviamente esto no va a ser una inversión aislada, vendrán otras cosas que complementarán este cable submarino de Google aquí en Panamá, como conversaremos a continuación. Esto es un poco el recorrido para que lo puedan ver visualmente, como dijimos, ¿no? De Los Ángeles en California hasta Valparaíso en Chile, y ahí pueden ver la ramificación desde el Océano Pacífico hasta lo que es Balboa, pero realmente es Amador, que son 1.000 kilómetros de distancia. Esta es una inversión que acaba de suceder, se acaba de hacer pública, hubo un evento de lanzamiento hará 1 mes, 2 meses, que es el centro de datos Panama Digital Gateway. Y este va a ser el centro de datos más grande de Centroamérica por capacidad de almacenamiento, capacidad de gabinetes. Como pueden ver, es un centro de datos pues, muy grande, de 5.500 metros cuadrados, de 3,5 megavatios de energía, que es muchísima energía,
Y es una inversión conjunta entre una empresa que se llama Telecom Italia y una empresa panameña, 100% panameña, que se llama Transocean Network. Entonces, Telecom Italia, una de las Tier 1, esto significa que es una de las 10 empresas más grandes del mundo en materia de telecomunicaciones, se asoció con una empresa evidentemente mucho más pequeña que ella, que es Transocean Network, una empresa panameña, para realizar este centro de datos. ¿Y por qué? Por lo que venimos conversando, por la ubicación de Panamá, por los elementos que tiene Panamá y porque ya hay con esta conectividad de cables submarinos. Por ejemplo, con el cable submarino de Google, ya se empieza a ver esta renovación de cables submarinos que quizás hace algunos años pues no estaba en el pipeline, ¿no? Esta es una inversión de alrededor de 25 millones, que son las cifras públicas que se mencionan. No menciono la inversión de Google porque nunca se hizo pública, entonces ellos son bastante sigilosos en cuanto a la inversión, a los montos de inversión que realizan en este tipo de infraestructuras críticas, así que como no es público, pues lastimosamente no lo podemos mencionar, pero es un monto también bastante importante. Y a nivel de este data center, la verdad que vienen cosas importantes. El cable Curie de Google va a aterrizar en este data center y va a convertir a Google en lo que se llama el cliente ancla del data center. Es como un mall, necesitas un cliente que te atraiga, un cliente ancla que te atraiga al resto de clientes. Bueno, así funciona un poco en materia de telecomunicaciones también. Y el tercer caso de éxito, que no es una inversión privada per se, pero que es una inversión igual más pública, es el proyecto Copérnico. Este es un proyecto bien interesante, auspiciado por la Unión Europea como parte de una iniciativa global que se llama Global Gateway, donde la Unión Europea pues, lo que quiere es acercarse a los países. Y ellos han destinado específicamente para América Latina 50.000 millones de dólares. Obviamente, dentro de esos 50.000 millones de dólares hay, por decirlo así, un espacio para Panamá. Entonces, el proyecto que se ha visto para Panamá es este proyecto Copernicus, Copérnico en español, donde se van a establecer una serie de servidores en Panamá en un centro de datos todavía por elegir, donde estos servidores van a servir o van a permitir la predicción de desastres naturales. Y ya hay, por ejemplo, en Europa, entiendo que en África y en otros sitios, una red armada de este proyecto Copérnico que al final va a estar conectado a nivel global. Entonces, por ejemplo, en Panamá, la idea que hemos estado pues, en algunas de estas conversaciones, la idea es ver temas como coberturas de áreas boscosas, cuencas hidrográficas, temas que puedan ayudar tanto a mi ambiente para todos, digamos, todos sus estudios, todos sus análisis, temas estadísticos también, tratar de prevenir pesca ilegal, que es un tema que Panamá pues ha tenido algunos asuntos con la Unión Europea en el pasado. Entonces, como parte de esto, es una inversión alrededor de 15 a 20 millones de dólares también que se va a hacer con este proyecto Copérnico. La siguiente filmina es la que a mí más me gusta porque dicen que soñar no cuesta nada. Entonces yo les he hablado un poco de todos estos temas y he tratado pues de que puedan ver de dónde vino la voz digital, de qué se ha hecho, de que sí se han hecho cosas, pero de que se pueden hacer muchas más cosas. Entonces Panamá tiene todo el potencial para ser el Silicon Valley de América Latina. O sea, ya tenemos la conectividad, ya tenemos inversiones de Google, ya tenemos un centro de datos de primer nivel global. O sea, Telecom Italia es una empresa que no se va a meter a hacer un centro de datos para experimentar. Es una empresa con múltiples centros de datos en Italia, Grecia, Turquía, Israel. Entonces, si eligieron Panamá es porque están viendo todo el potencial. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Atraer a otras empresas como Google, Amazon, Meta, Netflix, porque no solamente se queden como clientes de un data center o como proveedores o dueños de un sistema de cable submarino, sino que inviertan en establecer sedes de esas empresas, incubadoras de empresas, o sea, temas que permeen todavía más en la sociedad panameña y que propicien innovación, empleomanía, desarrollo social, que es lo que se está buscando. Y yo creo que esto no es un sueño ni es una utopía, sino simplemente algo que se puede lograr con voluntad y con una mancuerna interesante entre sector público y sector privado
que permita crear estos regímenes especiales, una especie de SEM, pero exclusivamente dedicada a empresas de tecnología, donde, como digo, estas empresas puedan abrir sus campus educativos y de formación, que al final lo que queremos es eso. Hoy en día, uno de los problemas más serios en Panamá, que nos lo han hablado las propias empresas extranjeras, es la formación y el desarrollo del talento humano y la falta de conocimiento del idioma inglés. O sea, eso es vital para que estas empresas hagan estas inversiones. Entonces, parafraseando de nuevo, no nos debemos robar el mandado, porque hemos escuchado algunas cosas de El Salvador, estamos escuchando a cada rato que X o Y empresas se pueden para Costa Rica a hacer tanta inversión. Panamá lo tiene todo, o sea, simplemente tenemos que crear las condiciones y los elementos necesarios para lograr atraer esas grandes inversiones a nuestro país. A nivel de conclusiones y recomendaciones, también para dejar un espacio para preguntas y respuestas, simplemente apuntar algunas situaciones. Aquí la conectividad es el elemento esencial para el hub digital. Creo que eso ha quedado más que claro y evidente. La inversión extranjera en tecnología es clave para diversificar la economía panameña. Nosotros tenemos que lograr que la economía panameña deje de ser tan dependiente de temas como el canal. Obviamente el canal siempre va a ser importante, pero tenemos que buscar esa diversificación. Y si hoy en día vemos el aporte del sector de tecnología, el sector de innovación al PIB, es mínimo, es totalmente residual. Entonces, esa diversificación va a permitir que capas sociales que hoy en día de repente no se ven beneficiadas por ciertos elementos, llámese canal logísticos, etcétera, que es lo que están impulsando el Producto Interno Bruto, sí se vean beneficiadas. Entonces, creemos que ese es un punto a destacar bien importante. El Salvador, Uruguay, Costa Rica y Colombia están compitiendo para convertirse en el hub digital de América Latina. No estamos solos, o sea, este es un mundo globalizado, este es un mundo competitivo, donde obviamente cada país está viendo cómo se vuelve relevante para todo lo que viene, y lo que viene es bastante. Entonces, importante, desarrollemos legislación para incentivar el establecimiento de sedes de empresas multinacionales de tecnología. Tenemos leyes, obviamente, Panamá Pacífico, SEM, Ciudad del Saber, pero creemos que debe haber una normativa más motivada que apunte todavía de una forma más específica al sector tecnología e innovación. Y tenemos la posibilidad de crear un gran ecosistema digital en preparación para lo que viene. 5G, Internet de las cosas, inteligencia artificial, y sepa Dios de lo que estaremos hablando de aquí a 5 años. De mi parte, ha sido un placer. Muchas gracias. Ahí están mis datos. Y nuevamente, pues agradecerle a AmCham y agradecerles a todos ustedes que están aquí presentes, a la gente que está también de manera virtual, por habernos escuchado durante este tiempo, y estamos abiertos a las preguntas que ustedes así consideren. Tengo dos preguntas. ¿Qué rol juega, por ejemplo, Ciudad del Saber? Ciudad del Saber se habla mucho que es un espacio que es para la tecnología, para etcétera. Siento yo, creo que desde mi perspectiva, que Ciudad del Saber se ha quedado rezagado. ¿Por qué ha sido eso? Porque no hay una correcta ley, no hay una correcta promoción. ¿Qué opinas tú? Y dos, es que, no sé si sabes, pero recientemente se aprobó la reforma a la ley de zona libre de Colombia, donde se incluyó dentro de las entidades que recibirían incentivos fiscales, son data centers y centros de procesamiento de datos, etcétera, al igual que como en Panamá Pacífico. ¿Crees tú que entonces, considerando que desde el lado de Colón, del Caribe, vi que también aterrizan unos cables submarinos, crees que esa sea zona libre entonces ahora de Colón un lugar para el establecimiento y inversión de estas empresas que inviertan en tecnología y en data center, etcétera? ¿Cómo lo ves? Sí, empiezo por la segunda pregunta, que por cierto es una muy buena pregunta. De hecho, ya hay de algunas de estas empresas grandes, de toda esa información si no la puedo revelar, pero ya hay interés en una inversión para un centro de datos en el sector atlántico. De hecho, se están buscando ubicaciones. Entonces, un poco replicar lo que viste en el segundo caso de éxito del Panamá Digital Gateway, que está del lado Pacífico. Eso está en Corozal. No está ni siquiera para Pacífico. No, y te explico por qué. De hecho, ese centro de datos creó una zona franca propia,
¿Y por qué Corozal? Porque en Corozal, desde 1999, funciona el principal punto de interconexión de Panamá, que se ha convertido en el principal punto de interconexión de tráfico de Internet de la región de Centroamérica. Entonces, este data center está justo al lado de esa estación terminal de cables submarinos, porque ahí es donde está todo ese ecosistema ya creado, o sea, que es una conexión básicamente de vecino a vecino, por llamarlo de alguna forma. Entonces, definitivamente que esa nueva ley que mencionas le da un impulso y le da una oportunidad real a la zona libre de diversificar un poco lo que tiene allá adentro. No sé si al final del tiempo para hacer los análisis necesarios para que específicamente la inversión vaya a zona libre, pero sí va a haber una inversión del lado atlántico. Entonces, y nuevamente, es un tema, y creo que zona libre así lo está viendo, de evolución y diversificación. Y por eso es que se están creando este tipo de normativas. Y con referencia a la primera pregunta de Ciudad del Saber, no diría que está rezagado. Yo creo que digo, el modelo ha sido muy exitoso, que por cierto, pues es una historia, yo diría, para sentirse muy orgullosos como país, cómo se creó la Ciudad del Saber utilizando estas áreas revertidas de los americanos y demás que todos conocemos, pero efectivamente quizás ha faltado un poco de atracción de ciertas empresas puntuales que pueden mover la aguja de una manera más importante o relevante. Digo, desde el punto de vista educativo ha funcionado muy bien, pero sí sentimos que todavía falta algo para que estas empresas como las que hemos mencionado a través de la presentación se establezcan de una manera definitiva. Yo no veo por qué Google, por ejemplo, debe tener su oficina en Bogotá cuando está haciendo una inversión tan importante acá. No veo por qué empresas tengan que tener su sede en Costa Rica, empresas de tecnología, cuando Panamá ya ha dado saltos relevantes en esta materia. Entonces falta, lo que te digo, falta los retos que hemos mencionado de formación de talento humano, de facilidades, y eso es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Para tratar de atraer o incentivar la llegada de estos big players. No sé si hay preguntas adicionales de la audiencia. ¿El gobierno de Panamá está trabajando en ello o ¿En cuál? en traer la inversión de estas empresas? Mira, lo que pasa es que como uno está acostumbrado... Podrías no responderla. Sí, no, te la voy a responder así. Como pasa que uno en el sector privado está acostumbrado a cierta velocidad, a veces uno se frustra porque piensa que todo tiene que ir a la misma velocidad. Pero sí se han hecho avances, sí se han hecho avances. Yo creo que se logró por lo menos crear esa conciencia y esa necesidad de realizarlo, pero lo más difícil siempre es la implementación, como Claro. hemos hablado. La ejecución de las cosas es lo que a veces demora un poco más, pero en definitiva yo creo que ya con estas dos inversiones que hemos visto, que son inversiones que se han dado en los últimos 2 años, incluso la inversión de Google de cables submarinos fue una inversión, como decimos, pandémica. Y la del data center también fue una inversión pandémica con todos los riesgos que podían existir en ese momento. Entonces, Panamá tiene credibilidad. Lo que pasa es que también, y te digo yo que pues me toca ir al extranjero, no hay mucho conocimiento de Panamá. Entonces, incluso hay muchas concepciones erróneas y uno en estos eventos o en estas misiones internacionales se convierte un poco en embajador de Panamá también, ¿no? Para tratar de vender lo bueno y realmente que tengan la percepción correcta del país. Entonces, por eso yo digo que al final es un trabajo conjunto, sector público, sector privado. El sector privado es trascendental y fundamental en todos estos temas, porque al final de ahí es donde viene la inversión. Pregunta. Bueno, hemos hablado o ahí comentaste acerca de las inversiones, ¿no? Que están haciendo estas empresas. O sea, ¿tienes alguna información acerca de cuál es el impacto económico de esa inversión? O sea, a nivel de empleo, son generadores de empleo de calidad y aparte de eso, o sea, ¿cuál es el beneficio en función país en términos monetarios? O sea, Sí. impuestos, incentivos. Mira, ¿Qué deja en el país? lo que debe pasar, que todavía es un poco
pronto para medirlo, porque todavía ni siquiera estas inversiones han terminado de entrar en operación, es que, por ejemplo, el precio del Internet debiese bajar. El precio del Internet debiese bajar porque estás, por ejemplo, de alguna forma, eliminando la intermediación de tener que ir a buscar ese Internet en el extranjero. Eso no es gratis, eso tiene un costo. Y estás generando todo ese Internet, por decirlo así, localmente. Entonces, debiese haber, uno, una reducción del costo de Internet y dos, debiesen existir un mayor despliegue de infraestructura que permita que el Internet llegue a lugares donde hoy en día no llega. Que ese es un tema importante que no se tocó en la presentación. O sea, muy bonito lo de la conectividad internacional. Y la pregunta es buena y voy allá, pero eso no necesariamente ha permeado en el despliegue de banda ancha local, o el despliegue de infraestructura local. Hoy en día Panamá sí está encima de la media de Centroamérica o de la región en cuanto a penetración de banda ancha. Estamos 65, 70%, pero es que eso debe estar mucho más alto. O sea, que hay lugares no muy lejos de la periferia de la ciudad que no tienen internet. Eso no puede ser. Entonces, como hemos hablado, el internet es igual o equivalente a conocimiento inmediatez. Entonces, es un tema vital. En cuanto a empleo, lo que va a ocurrir es que se va a crear un nuevo talento muy especializado que hoy en día no existe. El ITSE está haciendo un gran trabajo a nivel de ciertos programas que ellos tienen, incluso ya a nivel bastante técnico, y se está hablando, por ejemplo, en materia de data center, el centro de datos, de crear un programa específico para formación de técnicos en data centers, que eso es talento que al final se va a crear, y es empleomanía que se va a crear, es conocimiento que se va a crear, que lo importante es que se traslade y que vaya permeando. También es importante que permitamos cierta importación de talento de otros lados que den un poco, digamos, de ese know-how de otros lugares. Digo, este tema un tema incipiente. Eso que no hemos hablado de otras cosas como semiconductores, que eso es otro mundo por allá, que también está bien interesante, pero todavía no es medible. Sería la conclusión a tu pregunta, pero sí debe haber abaratamiento del costo de Internet, mayor despliegue y penetración de cobertura de Internet en el país y un nuevo recurso tecnificado en materia laboral. Así lo vería yo que debiese ser lo que suceda producto de estas inversiones. No, está bien, perfecto. O sea, y preguntaba también porque muchas veces, y eso ya desde hace años, escuchas el tema bueno, es que nos roban el mandado porque el recurso humano no tiene esa preparación, ya sea por el inglés o por la parte técnica. Pero yo también siento que nos hemos quedado allí. Tú dijiste algo interesante, que es que esto es importante que participen, o sea, no solamente la parte del gobierno que tiene su papel o su rol, sino la empresa privada, incluso la misma sociedad, ¿no? En el sentido de que, ok, o sea, ya olvidémonos del discurso de que la educación pública es X, Y, hagamos que ya he visto varias iniciativas, por ejemplo, COPA, creo que con Don Bosco, el Instituto Don Bosco, recientemente hicieron un bachiller que tiene que ver con mantenimiento aeronáutico. O sea, check. Eso es, o sea... ¿Qué es lo que te hablo del ITSE, por ejemplo? Por el tema de técnico eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ya olvidémonos del discurso que la mano de obra panameña, o sea, porque tampoco es la falta de aspiración, sino que simplemente no estamos brindando la plataforma productiva y nos falta una pata, que es más beligerancia de parte de la sociedad y de parte de la empresa privada, empujar para que eso se dé y ya dejar el discurso. Y si ya tienes estas inversiones que has logrado, ya tienes algo sobre lo cual apalancarte. Entonces ya vas formando de ahí. No es que estamos en nada. O sea, sí se han hecho cosas, pero falta, como tú dices, ese empuje definitivo que termine de cerrar el ciclo, ¿no? Interesante, muchas gracias por la respuesta. Yo no tenía idea que el 98% de este intercambio ocurría a través de cables submarinos. Yo pensaba que eran satélites hoy día, eso había quedado rezagado. Y ahora dices que eso le quedan 2-3 años de vida útil. 2-3 años de vida útil a los cables que se instalaron en Panamá entre el 99 y 2001. Ajá.
Entonces, después vino el sexto cable, fue en 2014, que se llama PCCS, Pacific Caribbean Cable System, que es un cable telefónica de España en asociación con Cable and Wireless y otras empresas del Caribe. Y En el 2019 llegó Google. en el 2019 llegó Google. Entonces tienes esto, digo, el del 2014 todavía está funcionando bien. Digo, todos están funcionando, no han salido del mercado como tal, pero ya empiezan a tener, pudiesen empezar a tener fallas y ya las empresas dicen, oye, ya yo ni transmito por ahí si ese cable está viejísimo, Okay. no me permite transmitir la cantidad de datos que necesito. Entonces empiezan a construir cables en otros sitios. Entonces un poco el mensaje es, tenemos que seguir buscando esa renovación de esos cables sumidos. Si lo logramos a principios de los 2000, lo podemos lograr ahora. Claro. Entonces, pero nuevamente el mensaje no es que simplemente el cable submarino lo tiendan ahí, pasen datos por aquí. El mensaje es que de esa inversión se apalanquen otras inversiones que permeen en la sociedad panameña. O sea, al final el Internet tiene un componente muy bonito que es el componente social. Y eso es lo que hay que aprovechar. Entendí que la legislación como que sí tiene unas deficiencias para hacer estos cables. O sea, Mira, la legislación más que deficiencias tiene lagunas. O sea, hay legislación, por ejemplo, no hay una legislación de protección de cables submarinos. Si tú aspiras a ser un país que atraiga y reciba cables submarinos, tienes que tener una legislación que los proteja. O sea, más aún cuando ya han habido incidentes que han ocasionado situaciones en cables submarinos instalados en aguas jurisdiccionales panameñas. Entonces, tienes que buscar esa protección. Y digo, ejemplos hay múltiples. Nosotros hemos hecho estudios Colombia, Australia, Nueva Zelanda, o sea, por todo Chile tiene, o sea, no estamos inventando nada, estas servidumbres o estos corredores de protección de cables submarinos donde se determina X espacio, por aquí van a pasar los cables, no hay ningún problema, ya están en las cartas náuticas y ya los capitanes de los bordes, digo, y tiene que haber una comunicación también de patrullaje, etcétera, pues siempre vas a tener los barcos de cabotaje y el pescador artesanal, y, que también son un riesgo, pero por lo menos ya te quitas a las naves de cierto calado de encima, ¿no? Y bueno, eso no ha pasado. Y eso es algo que el que va a invertir X cantidad de millones de dólares, el Google, el Meta, que va a invertir un montón de dinero, dice, oye, pero hazme una investigación, contrate una firma consultora y hazme una investigación de cómo está el tema de protección de cables submarinos en Panamá. Uy, es que no hay. No hay ya, aunque dice red flag, hay bandera roja, es un punto de atención. Entonces cuesta más, o sea, ya estás partiendo en desventaja competitiva versus la otra jurisdicción que está buscando lo mismo. Entonces, si sabemos que esa es una realidad, mejoremos eso. O sea, no es complicado, simplemente requiere un poco de voluntad y nosotros pues hemos tenido acercamiento con las autoridades acá, específicamente Autoridad Marítima, para crear esta legislación, ¿no? Entonces, como digo, entendemos que ya eso está en su recta final. Si no hay más preguntas, quieren hacer el cierre, no sé si Juan Raúl o... Sí, bueno, en esta ocasión le damos las gracias a Joaquín por haber hablado de un tema tan interesante. Igualmente le damos gracias a todos los asistentes que participaron presencial como virtualmente. Esta grabación va a ser grabada, va a ser puesta en YouTube para futuras referencias y bueno, les esperamos en el próximo comité. Obviamente gracias Joaquín y gracias Pablo también por acompañarnos acá y listo, así nos vemos y nuevamente muchas gracias también al Platinum Leadership Circle, en este caso a AES, Johnson & Johnson, Tigo, Chevron, KPMG y Panama Canal Railway por hacer esto posible. Nos vemos en la próxima reunión. Saludos.